Queridas escuchas, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Aquí en el canal Río Bajo el Río estoy de fiesta porque alcanzamos las 102 suscriptoras. Muchísimas gracias a todas aquellas que se han unido a este movimiento en pro de la conciencia, la psicología femenina, el aprendizaje y escudriñar los rincones del apasionante mundo interior. En mi fantasía de sororidad nos imagino tomadas de la mano en un círculo de mujeres, cada una con su manera única y particular de estar aquí en la tierra, cada una con sus retos y con sus regalos. Así que muchísimas gracias a todas ustedes. En esta ocasión les invito a que continuemos con la lectura del libro Rey, Guerrero, Mago y Amante, escrito por Robert Moore y Douglas Gillette. Vamos a ir al capítulo de El Guerrero. Y este título me trae a la mente que hoy en día la energía agresiva está tan distorsionada que no comprendemos que es esencial en la vida. Es esencial en la vida tener el fuego agresivo que nos permita ir hacia adelante, concretar nuestros proyectos, ir hacia nuestras metas. Sin embargo, no he leído el capítulo. Vamos a ver de qué nos hablan los autores. Lo vamos a leer juntas. Bienvenidas y comenzamos. Capítulo 6. El Guerrero. Vivimos en una época en la que la gente, por algunas razones sólidas, se siente incómoda con la manifestación del guerrero de la energía masculina. Especialmente son las mujeres las que se sienten molestas con esa forma porque han sido a menudo las víctimas más directas de la manifestación negativa del guerrero. En nuestra era, la guerra ha alcanzado proporciones tan monstruosas y perversas por todo el planeta que la energía agresiva es vista con profunda sospecha y miedo. En Occidente, esta es la era de la masculinidad light. Y es un tiempo en el que las feministas radicales protestan enérgicamente contra la energía del guerrero. En las iglesias liberales, los comités eliminan de los libros de himnos algunos tan guerreros como Adelante, soldados de Cristo y el himno de batalla de la República. Lo que resulta interesante es que aquellos que cortarían la agresividad masculina desde la raíz son los que caen bajo el poder de este arquetipo. No podemos limitarnos a votar por la muerte del guerrero. Como todos los arquetipos, sigue viviendo a pesar de nuestras actitudes inconscientes frente a él. Y como todos los arquetipos reprimidos, se va a la profundidad y vuelve a la superficie en forma de violencia emocional y física, como un volcán que ha estado latente durante siglos, aumentando gradualmente la presión en la cámara del magma. Si el guerrero es una manifestación de energía instintiva, permanecerá, y es beneficioso enfrentarse a ella. Jane Goodall, que vivió con grupos de chimpancés durante años en África, los chimpancés son genéticamente el 98% de lo que somos nosotros, señaló que estos animales eran cariñosos, pacíficos y tenían buen humor. Este informe tuvo un gran éxito en la década del 1960, cuando millones de personas en Occidente estaban tratando de comprender por qué la guerra es un pasatiempo humano aparentemente atractivo, con la finalidad de encontrar otra manera de arreglar las disputas a gran escala. Unos años después de su primer informe, la señorita Goodall publicó otro estudio que iba mucho más lejos que el anterior. Descubrió guerra, infanticidio, abuso de los más pequeños, secuestros, robos y asesinatos entre sus pacíficos chimpancés. Robert Adry, en 2 libros discutidos, African Genesis y The Territorial Imperative,
declaró de forma directa que los seres humanos están gobernados por instintos, por los mismos instintos que gobiernan los sentimientos y los comportamientos de otros animales, y que uno de los más importantes es el ansia por pelear. Además, los estudios más recientes en el campo de la etología de los primates sugieren que toda la escala de comportamientos humanos está presente en los primates más próximos al hombre, por lo menos esquemáticamente. ¿Qué es este fenómeno de los ejecutivos y de los vendedores de seguros yendo al bosque los fines de semana a jugar a la guerra, a esconderse entre los árboles y a organizar batallas con armas que disparan pintura, a practicar la supervivencia, a simular que están en peligro o al borde de la muerte, a diseñar estrategias para matarse uno a otro? ¿Qué es la energía subyacente en los grupos urbanos organizados paramilitarmente? ¿Qué explica la popularidad de Rambo, de Arnold Schwarzenegger, de las películas de guerra como Apocalypse Now, Platoon, Full Metal Jacket y muchas más? Podemos deplorar la violencia en estos filmes, así como la que pasa por nuestras pantallas de televisión, pero es obvio que el guerrero sigue latente en nuestro interior. Tan solo revisando la historia de nuestra especie, una historia que ha sido definida en gran parte por la guerra, vemos las grandes tradiciones guerreras en casi todas las civilizaciones. En nuestro siglo, el globo entero ha sufrido 2 guerras mundiales. Una tercera y última, a pesar del reciente descongelamiento este-oeste, todavía pende sobre nuestras cabezas. Algo ocurre aquí. Algunos psicólogos opinan que la agresividad humana surge de la rabia infantil, de la reacción natural del niño a lo que Alice Miller ha denominado la pedagogía venenosa, el abuso de los niños, así como de las niñas, en escala masiva. Se cree que hay mucha verdad en este punto de vista, sobre todo a la luz del dominio de lo que se denomina el guerrero negativo. Pero el guerrero no debería ser identificado con la ira humana de manera simple, todo lo contrario. Además, esta energía primariamente masculina, aunque también hay mitos y tradiciones del guerrero femenino, persiste porque el guerrero es un pilar fundamental de la psicología masculina, posiblemente presente en nuestros genes. Cuando examinamos las tradiciones del guerrero, observamos lo que han logrado en la historia. Por ejemplo, los antiguos egipcios fueron durante siglos un pueblo muy pacífico y esencialmente amable. Estaban a salvo de cualquier enemigo potencial en su aislado Valle del Nilo. Estos enemigos se mantenían a distancia por el desierto y el mar Mediterráneo que rodean a Egipto. Los egipcios fueron capaces de crear una sociedad muy estable. Creían en la armonía de todas las cosas, en un cosmos ordenado por Ma'at. Entonces, alrededor del 1800 a.C., tribus semitas violentas, los hicsos, les invadieron por el delta del Nilo. Estos guerreros hicsos tenían caballos y carruajes, en aquellos días máquinas de guerra eficientes y devastadoras. Los egipcios, no acostumbrados a esa agresividad, fueron sometidos. Los hicsos llegaron a dominar casi todo Egipto y a gobernarlo con mano de hierro. En el siglo XVI a.C., los egipcios, quienes habían escarmentado, empezaron a luchar. En el sur surgieron nuevos faraones que unieron su energía nativa del rey con una nueva energía, la del guerrero. Se dirigieron al norte con una ferocidad tremenda. No solo aplastaron el poder de los hicsos y pusieron de nuevo a Egipto en manos egipcias, sino que continuaron por el norte hacia Palestina y Asia y construyeron un vasto imperio. En el proceso difundieron la civilización egipcia, su arte, su religión y sus ideas, por una extensa zona. Por sus conquistas, los grandes faraones Tutmose III y Ramsés II
no solo proporcionaron seguridad a Egipto, sino que expandieron la cultura egipcia por el mundo. Debido al descubrimiento del guerrero dentro de sí mismos, la moral y la ética egipcia, así como las ideas religiosas fundamentales, tales como el juicio después de la muerte y el paraíso más allá de la tumba, en la que las almas justas conseguirían la unión con Dios, se convirtieron en una parte de nuestro propio sistema occidental de ética y espiritualidad. Una historia similar se produce en las civilizaciones mesopotámicas, que también, debido a la potenciación del guerrero, llevaron importantes conocimientos e introspecciones humanas a las civilizaciones posteriores. En India, una clase de guerreros, los Kshatriya, conquistó y estabilizó el subcontinente indio y estableció las condiciones para que India se convirtiera en el centro espiritual del mundo. Sus parientes del norte, en Persia, los reyes guerreros de Zoroastro, difundieron la religión de Zoroastro por todo el Próximo Oriente. Esta religión arraigó profundamente y facilitó el surgimiento del judaísmo y el cristianismo modernos, de muchos de los valores y de la visión del mundo que informa y da forma incluso a nuestro mundo moderno post-religioso. Y a través de las civilizaciones occidentales, como es sabido, las enseñanzas de Zoroastro, con algunas variantes, se han difundido por el planeta y afectan la vida del lugar y la moral personal, incluso en los mares del sur. Los hebreos bíblicos constituyeron originalmente un pueblo guerrero, seguidor de un dios guerrero, Yahvé, el dios de las escrituras hebreas. Con el rey guerrero David, los beneficios de esta nueva religión se consolidaron, incluyendo su avanzado sistema ético basado en las virtudes del guerrero. En toda la cristiandad, que se basó muchísimo en la herencia hebrea, muchas de estas ideas y valores hebreos fueron llevados por las clases guerreras europeas a los 4 extremos del mundo. Los emperadores guerreros romanos, como el filósofo y moralista Marco Aurelio, que vivió del año 161 al 180 después de Cristo, preservaron la civilización mediterránea lo suficiente como para que las tribus germánicas se semi-civilizaran antes de tener éxito en su invasión del imperio y en la nueva forma que tomó la historia occidental, una historia que desde el siglo V en adelante se ha convertido en la historia del mundo. No olvidemos el pequeño pueblo de espartanos, los guerreros griegos por excelencia, que en las Termópilas, en el 480 a.C., derrotaron a los invasores persas de Europa y salvaron los ideales democráticos que empezaban a existir en Grecia. En Norteamérica, los nativos vivían y morían con la energía del guerrero que influía incluso en sus actos más pequeños. Vivían noblemente con valor y con la capacidad suficiente para soportar grandes dolores y desventuras, defendiendo a su pueblo contra un enemigo avasallador, los invasores blancos, e iniciando la batalla con el grito «Hoy es un buen día para morir». Quizá debamos mirar sin prejuicios a los grandes guerreros del siglo XX, entre ellos los generales Patton y MacArthur, grandes estrategas, hombres de gran valor y dedicados a causas más importantes que a su propia supervivencia. Y después quizá debamos revalorizar la gran tradición japonesa samurái y los hombres ascéticos, disciplinados y absolutamente leales que establecieron la nación de Japón, aseguraron la supervivencia de su civilización y hoy están con trajes de ejecutivos conquistando el planeta. La energía del guerrero, pues, aunque posea otros atributos, está presente universalmente en los hombres y en las civilizaciones que creamos, defendemos y extendemos.
Es un ingrediente vital de nuestra edificación del mundo y representa un papel importante en la difusión de los beneficios de las más altas virtudes humanas y de los logros culturales a toda la humanidad. También es cierto que la energía del guerrero a veces se desborda. Cuando esto sucede, los resultados son devastadores. Pero también deberíamos preguntarnos por qué está tan presente dentro de nosotros. ¿Cuál es la función del guerrero en la evolución de la vida humana y cuál es su propósito en la psique de cada hombre? ¿Cuáles son las cualidades positivas del guerrero? ¿Y cómo pueden ayudarnos a los hombres en nuestras vidas personales y en nuestro trabajo? El guerrero en su plenitud. Las características del guerrero en su plenitud comprenden todo un modo de vida, a lo que el samurái ha llamado Do. Estas características constituyen el dharma del guerrero, Ma'at o Tao, un camino espiritual o psicológico por la vida. Ya hemos mencionado la agresividad como una de las características del guerrero. La agresividad es una actitud ante la vida que excita, proporciona energía y motiva. Nos empuja a tomar la ofensiva y a evitar las posturas defensivas o de resistencia ante las tareas y problemas de la vida. El consejo del samurái fue siempre saltar a la batalla con todo el potencial del chi o energía vital a su disposición. La tradición guerrera japonesa expresa que solo existe una actitud para afrontar la batalla de la vida, la frontal, y también proclama que hay solamente una dirección, hacia adelante. En la famosa primera escena de Patton, el general, con traje de combate, revólveres con cachas nacaradas en las caderas, está motivando con un discurso a sus hombres. Patton advierte a las tropas que a él no le interesa mantener su posición en la batalla. Dice: no quiero recibir mensajes de que se está manteniendo la posición. Estamos avanzando constantemente. No nos interesa mantenernos en nada, excepto en la derrota del enemigo. Vamos a cogerle de la nariz y vamos a patearle el trasero. Vamos a patearle todo el tiempo y vamos a arrasarle. La agresividad apropiada en las circunstancias adecuadas, las estratégicamente ventajosas para lograr el objetivo, constituye la mitad de la batalla. ¿Cómo sabe el guerrero qué agresividad es la adecuada en cada situación? Lo sabe tras un claro razonamiento, mediante el discernimiento. El guerrero siempre está alerta, siempre está despierto. Nunca está dormido en la vida. Sabe cómo armonizar la mente y el cuerpo. Es lo que el samurái ha denominado pensador. Es un cazador en la tradición norteamericana nativa. Como Don Juan, el indio yaqui, guerrero hechicero, en el libro de Carlos Castañeda, Journey to Ixtlán, afirma que un guerrero sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Ser un estratega y un táctico es una de las funciones de su habilidad mental. Puede evaluar las circunstancias con precisión y luego adaptarse a la situación reinante. Un ejemplo de este fenómeno es la guerra de guerrillas, una tradición antigua pero que se ha puesto en uso creciente desde el siglo XVIII. Los colonizados rebeldes adoptaron esta técnica en la Guerra Revolucionaria Norteamericana. Los comunistas en China y más tarde en Vietnam, bajo el mando del gran estratega Ho Chi Minh, la usaron con un éxito asombroso para derrotar a sus enemigos que realizaban operaciones militares más complejas. En época más reciente, los guerreros de la resistencia afgana usaron esta estrategia para desalojar al ejército soviético de su país.
El guerrero sabe cuándo tiene la fuerza suficiente para derrotar a su oponente con medios convencionales y cuándo debe adoptar una estrategia no convencional. Juzga con precisión su propia fuerza y habilidad. Si cree que un asalto frontal no funcionará, desvía el asalto de su oponente, descubre las debilidades de su flanco y luego salta a la batalla. Esta es una diferencia entre el guerrero y el héroe. El héroe, como hemos dicho, no conoce sus limitaciones, tiene una idea romántica sobre su invulnerabilidad. Pero el guerrero, con su claridad de discernimiento, juzga de manera realista sus capacidades y limitaciones en cualquier situación. En la Biblia, el rey David al principio evitó el enfrentamiento directo contra las fuerzas superiores del ejército de Saúl, permitiendo que éste fuera debilitándose en la persecución. David y su grupo de harapientos formaban la guerrilla, vivían de la tierra y se movían con rapidez. Y entonces David, evaluando la situación con claridad, abandonó el reino de Saúl y fue a ver el rey filisteo. Con esto consiguió el apoyo de miles de soldados filisteos tras él. Se hallaba en la posición idónea para darle jaque mate a Saúl. Entonces, de nuevo, debido a su juicio preciso de la situación en aquel momento, David volvió a entrar en el reino de Saúl, reunió a sus propias tropas y esperó el colapso de Saúl. A veces, la máxima "adelante, siempre adelante" también significa cambiar de táctica. Otorga la flexibilidad de la estrategia fruto de una evaluación exacta. La esgrima moderna juega con esta clase de flexibilidad. El esgrimidor no solo entrena su cuerpo, sino también entrena su mente. Aprende a pensar con la velocidad del rayo, a buscar los puntos débiles en las posiciones y en los lances del oponente. Entonces se adelanta, ataca y señala sus tantos. Un joven de la universidad me contaba que cuando empezó a practicar esgrima, su actuación en clase mejoró. Fue capaz de darse cuenta, de ver claros rápidamente en los temas principales en una clase compleja y evaluar las debilidades de los argumentos expuestos, dudar de las declaraciones con una agudeza de visión y una autoconfianza que nunca había experimentado antes, y obligar a sus profesores y compañeros a hablar con sentido común o abandonar la argumentación. Entonces supo lo que quería aprender y supo cómo lograrlo. Las tradiciones de guerrero afirman que, además del entrenamiento, lo que capacita al guerrero para alcanzar la claridad de pensamiento es vivir con la conciencia de su muerte inminente. El guerrero sabe que su vida es corta y frágil. Un hombre bajo la influencia del guerrero sabe también que su vida es corta. No por eso se siente deprimido. Al contrario, su conciencia le proporciona la vitalidad suficiente para vivir intensamente, hecho que los demás desconocen. Cada acto cuenta. Cada acto se realiza como si fuera el último. Los espadachines samuráis aprendieron a vivir sus vidas como si ya estuvieran muertos. El don Juan de Castañeda opinaba que solo hay tiempo para actos significativos si vivimos con la muerte como nuestra eterna compañera. No hay tiempo para la duda. Este sentido de la inminencia de la muerte potencia al hombre para acceder a la energía del guerrero y entrar en acción. Esto significa que vive su vida, nunca se retrae de ella. No piensa demasiado, porque pensar demasiado puede conducir a la duda a la excitación y la excitación a la inacción. La inacción puede llevar a perder la batalla. El hombre que es un guerrero evita ser autoconsciente, según el sentido usual de este calificativo. Sus acciones se convierten en una segunda naturaleza, se convierten en actos reflejos inconscientes, pero son acciones para las que él se ha preparado mediante el ejercicio de una enorme autodisciplina.
Así se adiestran los Marines. Un buen Marine es un individuo que puede tomar decisiones en un segundo y actuar en consecuencia. El entrenamiento, junto con la agresividad, la claridad de pensamiento y la conciencia de la propia muerte, permite actuar decididamente en cualquier situación de la vida. La energía del guerrero concierne a la habilidad, el poder y la precisión, y al control de lo psicológico y lo físico, lo interior y lo exterior. La energía del guerrero concierne a la preparación de los hombres para ser todo lo que pueden ser, en sus pensamientos, sentimientos, lenguaje y acciones. A diferencia de las acciones del héroe, las del guerrero nunca son exageradas ni dramáticas. El guerrero nunca actúa para asegurarse de que es tan potente como espera ser. El guerrero nunca gasta más energía de la necesaria y no habla demasiado. El personaje interpretado por Yul Brynner en el film The Magnificent Seven es un estudio de autocontrol. Habla poco, se mueve con el control físico de un depredador, ataca solamente al enemigo y posee un absoluto dominio de la tecnología que necesita. Ese es otro aspecto del interés del guerrero por la habilidad. Le permite dominar la tecnología que le capacita para lograr su objetivo. Ha desarrollado la habilidad con las armas que usa para imponer sus decisiones. Controla, ante todo, su mente y sus actitudes. Si está bien, el cuerpo seguirá las indicaciones. El hombre que accede al arquetipo del guerrero tiene, entre comillas, una actitud mental positiva, como dicen en la preparación de los vendedores. Eso significa que posee un espíritu inconquistable, gran valor, que no tiene miedo, que asume la responsabilidad de sus actos y que tiene autodisciplina. Disciplina significa que posee el rigor necesario para desarrollar el control y el dominio de su mente y de su cuerpo, y la capacidad de soportar el dolor, tanto psicológico como físico. Está dispuesto a sufrir para lograr lo que quiere. Sin esfuerzo no se gana nada, se dice. Ya sea un cazador en cuclillas durante horas en la misma posición en la helada madrugada del Kalahari, esperando que la presa se ponga a tiro, o sea un atleta entrenándose para el triatlón, un estudiante de medicina, un ejecutivo soportando los ataques solapados de los miembros de la dirección, o un esposo tratando de resolver las dificultades con su mujer, saben que la disciplina de su mente y quizá de su cuerpo son esenciales. La energía del guerrero también muestra un compromiso transpersonal. Su lealtad es hacia algo, una causa, un dios, un pueblo, una tarea, una nación, más que hacia los individuos. Aunque esa lealtad transpersonal pueda centrarse en alguna persona importante, como un rey. En la historia del rey Arturo, Lanzarote, aunque es un fiel servidor de Arturo y de Ginebra, está comprometido por encima de todo con el ideal de la caballería y el dios que está presente en declaraciones tan nobles como el poder para lo correcto y la liberación de los oprimidos. Desde luego, debido a su amor por Ginebra, Lanzarote sin quererlo actúa para destruir el objetivo de su compromiso transpersonal, Camelot, pero lo hace porque ha encontrado el objetivo paradójicamente personal y transpersonal del amor romántico. Por este motivo pierde el acceso a las energías del guerrero y cesa de ser un caballero. Este compromiso transpersonal revela algunas otras características de la energía del guerrero. Primero, convierte en secundarias todas las relaciones personales, es decir, el compromiso transpersonal se convierte en el motivo central. Así, la psique del hombre que está accediendo al guerrero se organiza alrededor del compromiso principal,
Este compromiso elimina una gran cantidad de insignificancias humanas. Viviendo a la luz de los grandes ideales y realidades espirituales, tales como Dios, democracia, comunismo, libertad o cualquier otro compromiso transpersonal valioso, se altera el objetivo de la vida de un hombre y el ego personal ya no se ocupa demasiado de la lucha pequeña. Existe una historia de un samurái perteneciente a la casa de un gran señor. El señor había sido asesinado por un hombre de una casa rival y el samurái juró vengar su muerte. Después de perseguir al asesino durante algún tiempo, después de un gran sacrificio personal, de soportar desventuras y haber superado muchos peligros, el samurái encuentra al asesino. Saca la espada para matarle, pero en aquel instante el asesino le escupe en la cara. El samurái retrocede, envaina la espada y se retira. ¿Por qué? El samurái se retiró porque estaba furioso porque le había escupido. Hubiera matado al asesino en aquel momento movido por su ira personal, no por el compromiso ideal con su señor. La ejecución del hombre hubiera sido un acto ajeno a su ego y a sus sentimientos. No hubiera provenido del guerrero dentro de sí mismo. Así que, para cumplir con el código del guerrero, tuvo que retirarse y dejar que viviera el asesino. Por lo tanto, la lealtad del guerrero y su sentido del deber son cosas que están más allá de él mismo y de sus propias preocupaciones. La lealtad del héroe, como hemos visto, es para consigo mismo, para impresionarse a sí mismo y a los demás. En relación con esto, el hombre que accede al guerrero es ascético. Vive una vida exactamente opuesta a la mayoría de las vidas humanas. No vive para gratificar sus necesidades, sus deseos personales ni sus apetitos físicos, sino para convertirse en una eficiente máquina espiritual, entrenada para soportar lo insoportable, al servicio del objetivo transpersonal. Se conocen leyendas relativas a los fundadores de las grandes religiones como el cristianismo y el budismo. Jesús tuvo que resistir las tentaciones que Satán le hizo imaginar en su soledad, y Buda tuvo que soportar sus 3 tentaciones bajo el árbol Bo. Estos hombres fueron guerreros espirituales. Los guerreros espirituales abundan en la historia humana. La religión del Islam fue elaborada con la energía del guerrero. Mahoma era un guerrero. Sus seguidores aún hoy recurren a la energía del guerrero cuando apuestan yihad contra los poderes del mal como ellos los definen. El Dios del Islam, aunque sea denominado el piadoso y el compasivo, es en realidad un Dios guerrero. Vemos la misma energía del guerrero en la orden jesuítica del cristianismo, que durante siglos enseñó la negación del sí mismo en pro de difundir el mensaje de Dios por los lugares más hostiles y peligrosos del mundo. El hombre que es un guerrero está dedicado a su causa, su Dios, su civilización, hasta su muerte. Esta devoción por el ideal o por el objetivo transpersonal, incluso hasta el punto de la aniquilación personal, conduce al hombre a otra de las características del guerrero. Es emocionalmente distante en cuanto se comporta como guerrero. Esto no significa que sea cruel el hombre que accede al estado del guerrero en su totalidad. Solo significa que no toma sus decisiones ni las impone por su relación emocional a nadie ni otra cosa que no sea su ideal. Él es, como dice Don Juan, no disponible o inaccesible. Mientras dice ser inaccesible significa que usted toca el mundo que lo rodea apenas con indiferencia emocional. Esta actitud forma parte de la claridad del pensamiento del guerrero. Él contempla sus actos, sus decisiones
y sus acciones de manera desapasionada y sin emoción. El entrenamiento del samurái cuenta con un ejercicio psicológico orientado a este fin. Cada vez que las enseñanzas que recibe le hacen sentir asustado o desesperado, no debe decir estoy asustado ni estoy desesperado, sino hay alguien que está asustado o hay alguien que está desesperado. ¿Qué puede hacerse a ese respecto? Esta manera de experimentar una situación amenazante la objetiviza y permite una visión más clara y más estratégicamente ventajosa de ella. Entonces el guerrero es capaz de actuar dando menos importancia a sus sentimientos personales. Actuará con mayor energía, rapidez y eficiencia con él mismo fuera del camino. A menudo en la vida, frente a una situación, necesitamos dar un paso atrás para observarla a distancia y entonces poder actuar. El guerrero necesita espacio para desenvainar la espada. Necesita separación de sus rivales en el mundo exterior y de sus propios oponentes internos en forma de emociones negativas. El árbitro separa a los boxeadores en el cuadrilátero cuando se traban. A menudo el guerrero es un destructor, pero la energía positiva del guerrero destruye solamente lo que necesita ser destruido para que algo nuevo y fresco, más vivo y más virtuoso, aparezca. Muchas cosas en nuestro mundo deberían desaparecer: la corrupción, la tiranía, la opresión, la injusticia, los sistemas obsoletos y despóticos de gobierno, las jerarquías corporativas que interfieren en el desarrollo de la compañía, los estilos de vida y las situaciones de trabajo que no satisfacen, los malos matrimonios. En el acto mismo de la destrucción, la energía del guerrero suele estar construyendo civilizaciones nuevas, nuevas aventuras comerciales, artísticas y espirituales para la humanidad, nuevas relaciones. Cuando la energía del guerrero se conecta con las otras energías masculinas maduras, surge algo realmente espléndido. Cuando el guerrero está conectado con el rey, guarda el reino conscientemente y sus acciones decididas, la claridad de su pensamiento, la disciplina y el valor son realmente creativos y generadores. En este momento de la historia nos basta con pensar en Mikhail Gorbachev, guerrero y rey, luchando contra la inercia del sistema soviético de pie en el centro, luchando contra lo antiguo y lo ineficiente, generando lo nuevo y más vigoroso, uniendo a su pueblo en una nueva etapa que no tendría el valor de afrontar sin el liderazgo del jefe, sin su acceso a estas dos energías masculinas maduras. La interacción del guerrero con el arquetipo del mago le capacita para lograr el dominio y el control sobre sí mismo y sus, entre comillas, armas. Es lo que le permite canalizar y dirigir el poder para lograr sus objetivos. La mezcla con la energía del amante proporciona al guerrero la compasión y la sensación de estar conectado con todas las cosas. El amante es la energía masculina que le remite a su relación con los seres humanos en toda su fragilidad y vulnerabilidad. El amante convierte en compasivo al hombre que está bajo la influencia del guerrero, al mismo tiempo que está cumpliendo con su deber. Así tenemos las imágenes tan espectacularmente captadas para nosotros por televisión de los soldados norteamericanos en Vietnam, que después de haber bombardeado y asolado una aldea del Vietcong, llevan a los niños en sus caderas y administran primeros auxilios a los enemigos heridos. En el film Full Metal Jacket, la chaqueta metálica, aparece una escena fuerte en la que varios soldados han acorralado y herido de muerte a un francotirador del Vietcong, que resulta ser una mujer que mató a varios de sus compañeros. Uno de los personajes siente compasión por su enemiga. Ella está agonizando, diciendo sus plegarias, preparándose para la muerte,
y rogándole que la mate para poner fin a su sufrimiento. El soldado está dudando entre dejarla morir sufriendo o ayudarla disparándole un tiro. Al final le dispara, no por odio, sino por compasión. La alianza con el amante produce otras influencias humanas en la energía del guerrero. Marco Aurelio fue un filósofo. Winston Churchill era pintor. El artista guerrero japonés Mishima fue un poeta. Hasta el general Patton fue un poeta. Recitó uno de sus poemas al general Bradley en un antiguo campo de batalla de África del Norte en el que 2000 años antes los romanos habían derrotado a los cartagineses. Patton declaraba en su poema místico que él había estado allí y había tomado parte en la batalla. Pero cuando el guerrero actúa como tal, sin relacionarse con los otros arquetipos, los resultados para el hombre mortal que accede incluso al guerrero positivo, el guerrero en su plenitud, pueden ser desastrosos. Como hemos dicho, el guerrero en su forma pura es emocionalmente indiferente. Su lealtad transpersonal convierte en relativa la importancia de sus relaciones humanas. Esto se observa en la actitud del guerrero hacia el sexo. Para el guerrero, las mujeres no son motivo de una relación ni de una intimidad, son para divertirse. Todos hemos escuchado cantar: este es mi rifle y esta es mi pistola, este es para la pelea y esta es para la gloria. Esta actitud explica la abundancia de prostitutas alrededor de los campamentos militares y la costumbre horrible de la violación de las mujeres conquistadas. Aunque posea una familia, la devoción del guerrero humano ante otros deberes le suele conducir a problemas matrimoniales. La historia de la esposa solitaria y rechazada del militar la hemos visto muchas veces en el cine. Nos bastaría con recordar el alejamiento del gordo Cooper de su mujer Trudy en la película The Right Stuff. Esto mismo sucede también con los civiles, en las relaciones y en las familias de los hombres cuyas profesiones exigen una gran devoción transpersonal y muchas horas de trabajo disciplinado y de sacrificio. Los ministros de la iglesia, los médicos, los abogados, los políticos, los viajantes de comercio y muchos otros personales emocionalmente negativas. Sus esposas y novias a menudo se sienten solas y rechazadas, compitiendo sin esperanzas con el verdadero amor del hombre, su trabajo. Además, estos hombres, con las actitudes sexuales del guerrero, suelen tener aventuras con sus enfermeras, empleadas, recepcionistas, secretarias y otras mujeres que admiran desde una distancia segura, a veces no tanto, la eficiencia y la dedicación del guerrero masculino. El guerrero negativo, el sádico y el masoquista. Ya hemos dicho que la indiferencia de la energía del guerrero por las relaciones humanas provoca verdaderos problemas. Estos problemas resultan enormemente dolorosos y destructores para un hombre cuando está atrapado en la sombra bipolar del guerrero. En el film The Great Santini, El Gran Santini, Robert Duvall interpreta el papel de un piloto de bombardero que dirige a su familia como si fuera un cuerpo de Marines en miniatura. La mayoría de sus comentarios y su comportamiento con la esposa y los hijos son despectivos, críticos y autoritarios. Lo único que consigue es distanciarse de la familia que sigue intentando relacionarse con él cariñosamente. Pero el carácter destructivo de esta relación es tan obvio para todos, sobre todo para el hijo mayor, que ya no puede ocultarse el hecho de que la conducta a veces violenta de Santini procede de su propia incapacidad para ser tierno y auténticamente íntimo.
El gran Santini, bajo el poder del sádico, constantemente tiene su espada emocional amenazando a todos, a sus hijas que deben ser tratadas como niñas, no como soldados, a su hijo menor que necesita la guía y el cariño, y hasta a su esposa. Se produce una escena terrible en la cocina cuando finalmente todo estalla. Santini ataca físicamente a su esposa y entonces los chicos le atacan a él. Aunque la indiferencia en sí misma no es necesariamente mala, como hemos dicho, posibilita la aparición del demonio de la crueldad. Debido a su vulnerabilidad en el campo de las relaciones, el hombre bajo la influencia del guerrero necesita urgentemente tener bajo control su mente y sus sentimientos. No es cuestión de reprimirlos, sino de controlarlos. De lo contrario, la crueldad entrará por la puerta de atrás cuando él no está mirando. Existen dos clases de crueldad: la crueldad sin pasión y la crueldad con pasión. Por ejemplo, de la primera contamos con la práctica que los nazis usaron para entrenar al cuerpo de oficiales de la SS. Los candidatos para este cuerpo debían criar cachorros, atenderlos en todo sentido, cuidarlos cuando estaban enfermos, alimentarlos, limpiarlos y jugar con ellos. Entonces, en un momento cualquiera, decidido por el entrenador, se ordenaba a estos hombres que mataran a los cachorritos y que lo hicieran sin ningún asomo de sentimiento. Este entrenamiento en el sadismo sin sentimiento evidentemente funcionó bien, porque estos mismos hombres se convirtieron en máquinas de matar que diezmaban los campos de concentración sistemáticamente y sin emoción, torturando y asesinando a millones de seres humanos mientras todavía pensaban que ellos mismos eran buenos tipos. Una imagen contemporánea del guerrero que se convierte en una desapasionada máquina de matar es, por supuesto, Darth Vader del film Star Wars, La Guerra de las Galaxias. En esta misma relación, también es alarmante cómo muchos de estos jóvenes se convierten en miembros de los grupos de supervivencia y neonazis. A veces, sin embargo, la crueldad del sádico es apasionada. En la mitología aparecen los dioses vengadores de la ira de Dios. En la India vemos a Shiva bailando la danza de la destrucción universal. En la Biblia, Yahvé ordena la salvaje destrucción de civilizaciones enteras. Al principio del Antiguo Testamento vemos a este Dios airado y vengativo reduciendo el planeta a barro mediante un gran diluvio, matando a casi todo ser viviente. El guerrero, como espíritu vengador, se descubre en nosotros cuando estamos muy asustados y muy enojados. Una especie de sed de sangre entra en los hombres en la situación estresante de un combate real, así como en otras situaciones estresantes de la vida. Hay una escena en la película Apocalypse Now en la que la tripulación de la lancha artillada norteamericana, en un incidente de abordaje de un sampan, presa del pánico, asesina a todos los de la embarcación. Una vez que el miedo ha disminuido, se dan cuenta de que la gente que acaban de asesinar en un momento de locura de la batalla eran inocentes aldeanos que iban al mercado. Una escena similar se presenta en la película Platoon, cuando los soldados norteamericanos abren fuego sobre una inofensiva aldea vietnamita. Esta clase de exabrupto salvaje ha perseguido a los norteamericanos desde el incidente de My Lai, en el que el teniente Calley, al parecer aterrorizado y furioso, ordenó el asesinato de todo hombre, mujer y niño de la aldea. En Patton se recoge otro ejemplo de ese gusto del guerrero sádico por la carnicería y la crueldad. Es el momento en que el general Patton mira los restos humeantes y los cuerpos quemados de una gran batalla de tanques entre los norteamericanos y los alemanes y dice suspirando: «Dios, cómo me gusta esto». Junto a esta pasión por la destrucción y la crueldad aparece el odio por el débil,
el desvalido y el vulnerable, el masoquista oculto tras el sádico. Ya mencionamos el incidente de las bofetadas en la carrera de Patton. Vemos esta misma clase de sadismo desplegada en un campamento en nombre de una supuestamente necesaria humillación ritual diseñada para privar a los reclutas de su individualidad y colocarlos bajo el poder de una devoción transpersonal. Con demasiada frecuencia, los motivos del sargento son los motivos del guerrero sádico, intentando humillar y violar a los hombres bajo su cargo. Lo mismo sucede con la práctica repugnante del ejército turco en la Primera Guerra Mundial, cuando después de tomar una aldea árabe se deleitaban abriendo con la bayoneta el vientre de las mujeres embarazadas, arrancando el feto y cargándolo del cuello de la madre. Al principio puede parecer improbable, pero la crueldad sádica del guerrero está directamente relacionada con lo que es malo en la energía del héroe. Hay similitudes entre el guerrero negativo y el héroe. El guerrero negativo conserva en la adultez la inseguridad del adolescente, sus emociones violentas y la desesperación del héroe cuando desea sobreponerse al poder avasallador de lo femenino, que siempre tiende a evocar al polo masoquista o cobarde del héroe en su sombra disfuncional. El hombre, bajo la influencia de la bipolaridad sombría del guerrero, inseguro de su auténtico poder fálico, está batallando todavía contra lo que él experimenta como un femenino extraordinariamente poderoso y contra todo lo que es supuestamente débil o relacionado con él. Aún en la edad adulta sigue aterrorizado de ser devorado por él. Su miedo le lleva a una brutalidad sin límites. No tenemos que buscar mucho para ver a este guerrero destructor operando en nuestras vidas. Por desgracia, debemos reconocerlo en el lugar de trabajo cada vez que un jefe humilla, trata mal, despide injustamente o, de muchas otras formas, maltrata a sus subordinados. Debemos también reconocer al sádico en nuestros hogares, en las terribles estadísticas de las mujeres golpeadas y de las criaturas castigadas. Aunque todos podemos ser vulnerables al guerrero sádico, en algún momento existe un tipo de personalidad determinada que posee esta energía a punto de saltar, como decimos. Es una alteración compulsiva de la personalidad. Las personalidades compulsivas son adictas al trabajo, no paran ni un momento. Tienen una tremenda capacidad para resistir el dolor y a menudo se las arreglan para realizar una enorme cantidad de trabajo. Pero lo que los mueve sin detenerse es la ansiedad profunda, la desesperación del héroe. No se valoran lo suficiente. No saben qué es lo que realmente quieren, qué es lo que ansían o qué les gustaría tener. Viven atacándolo todo, sus trabajos, las tareas de la vida, a ellos mismos, a los demás. En este proceso resultan comidos vivos por el guerrero sádico y pronto llegan al agotamiento. Todos conocemos personas como estas. Son los gerentes que se quedan en la oficina hasta mucho después de que todos se han ido a casa. Y cuando finalmente se van a su casa, es difícil que duerman tranquilos. Son los ministros, los trabajadores sociales y los terapeutas, los médicos y los abogados, los que trabajan literalmente día y noche tratando de disminuir los defectos físicos y psicológicos en otras personas, sacrificando sus propias vidas por la salvación de los demás. Este proceso les daña a ellos mismos y a los que no están a la altura de sus estándares imposibles. Como ellos tampoco alcanzan sus propios estándares, abusan despiadadamente de sí mismos. Si usted admite que realmente no se cuida, que no le importa su bienestar mental y físico, entonces es probable que esté bajo la influencia del guerrero negativo. Como ya hemos sugerido, los hombres de algunas profesiones están especialmente expuestos a esta energía disfuncional del guerrero.
El militar es un ejemplo obvio. Lo que no resulta tan evidente es que los revolucionarios y los activistas de toda clase puedan caer también en el polo sádico del guerrero negativo. El viejo dicho de que nos convertimos en lo que odiamos tiene validez aquí. Es una triste verdad que los líderes de las revoluciones políticas, sociales, económicas, las pequeñas revoluciones dentro de las corporaciones o de las organizaciones voluntarias, una vez que han desalojado a los tiranos y a los opresores, a menudo mediante la violencia y el terrorismo, se convierten en los nuevos tiranos y los nuevos opresores. En la década de 1960, frecuentemente se consideraba a los líderes del movimiento de la paz tan tiránicos y tan violentos como las personas contra las que luchaban. Los vendedores y los maestros, junto con los miembros de muchas otras profesiones ya citadas, son presa fácil de las pautas compulsivas y autodirigidas de los adictos al trabajo, y con el tiempo se desarman. Un vendedor de automóviles empezó a analizarse después de haber sido por años el mejor vendedor, mes tras mes, no solamente en su agencia, sino en toda la zona. Todos los meses, con enorme autodisciplina y decisión, luchaba para alcanzar la cima, pero un día algo se rompió dentro de él. Había ido sintiendo un cansancio interior gradual y una fatiga creciente, y a menudo había hablado de sentirse exhausto. Una mañana se levantó y se dio cuenta de que estaba temblando y que le aterrorizaba ir a trabajar. Pronto empezó a no dormir. Comenzó a tener el deseo avasallador de llorar en los momentos más inoportunos. Se obligó a seguir durante varios meses más, pero llegó el día en que todo en el trabajo, el salón de exposición, los automóviles, sus compañeros, los clientes, le pareció extrañamente irreal. Llamó al médico y se internó en el hospital. El guerrero sádico le había sometido, le había devorado vivo. Poco después de esto, su mujer le abandonó, declarando con algo de razón que la había desatendido. Él inició la terapia. En el curso de esta descubrió el poder autodestructor de su compulsividad y cómo funcionaba para alejarlo de los demás, y decidió dar vuelta a la hoja. Cualquier profesión que presiona demasiado a una persona para que actúe lo mejor posible en todo momento nos convierte en vulnerables ante el sistema negativo del guerrero. Si no estamos lo suficientemente seguros de nuestra estructura interior, confiaremos en nuestra actividad en el mundo exterior para aumentar nuestra autoconfianza. Y como la necesidad de ese aumento es muy grande, nuestro comportamiento gravitará hacia lo compulsivo. El hombre que se obsesiona en tener éxitos ya ha fracasado. Está tratando de reprimir desesperadamente el masoquista dentro de él. Sin embargo, ya está exhibiendo los comportamientos masoquistas y el autocastigo. El masoquista es el polo pasivo de la sombra del guerrero. Es el pusilánime, el manso cachorrito, que yace justo bajo las manifestaciones airadas del sádico. Los hombres tienen razón cuando temen al cobarde que llevan dentro, aunque no tengan la sensación de temor por sus aspectos de macho. El masoquista proyecta la energía del guerrero en los demás y hace que un hombre se considere impotente. El hombre poseído por el masoquista es incapaz de defenderse psicológicamente. Permite a los demás y a sí mismo que le presionen hasta exceder los límites de lo tolerable, manteniendo su propio respeto, sin mencionar su salud psicológica y física. Todos nosotros, cualquiera que sea el camino que transitemos en la vida, podemos caer bajo el poder de la sombra bipolar del guerrero en cualquier campo de nuestras vidas. Pudiera ser que no supiéramos cuándo terminar con una relación imposible, un círculo de amistades o un trabajo frustrante.
Todos conocemos los dichos renuncia mientras estés a tiempo o aprende a disminuir tus pérdidas. La personalidad compulsiva, cualesquiera que sean los signos de peligro, sin importar lo imposible del sueño y lo imbatible del enemigo, sigue avanzando y trabaja más duro, tratando de sacar sangre de un tulipán y observando cómo el oro se vuelve cenizas al final. Si estamos bajo la influencia del poder del masoquista, soportaremos demasiados abusos durante demasiado tiempo y luego tendremos una explosión sádica de violencia verbal y hasta física. Esta oscilación entre los polos activo y pasivo de las sombras arquetípicas es característica de estos sistemas disfuncionales. ¿Cómo acceder al guerrero? Si estamos poseídos por el polo activo de la sombra del guerrero, lo experimentaremos en la forma sádica. Abusaremos de nosotros mismos y de los demás. Si no nos sentimos en contacto con el guerrero, estamos poseídos por el polo pasivo. Seremos cobardemente masoquistas. Soñaremos, pero no seremos capaces de actuar decididamente para intentar que nuestros sueños se conviertan en realidad. Careceremos de vigor y estaremos deprimidos. Nos faltará la capacidad para resistir el dolor inevitable si deseamos lograr cualquier objetivo valioso. Si estamos en la escuela, no haremos los deberes ni escribiremos nuestros informes. Si somos vendedores y nos han asignado un nuevo territorio, nos sentaremos y miraremos el mapa y la lista de todos los contactos que debemos hacer, pero no seremos capaces de levantar el teléfono y empezar a llamar. Miraremos el trabajo a realizar y estaremos derrotados antes de empezar. No seremos capaces de saltar a la batalla. Si estamos en la política, en lugar de enfrentarnos a los problemas y las preocupaciones del público frontalmente, nos escaparemos por la tangente evitando el enfrentamiento directo. Si nos pagan mal en el trabajo y pensamos que hay dinero suficiente y somos lo suficientemente buenos como para tener un aumento, vamos por el pasillo hasta la puerta de la oficina del jefe con miedo y temblando. Nos detenemos indecisos ante ella, damos la vuelta y nos vamos. Como hacemos con todos los arquetipos descritos en este libro, lo que todos debemos preguntarnos no es si estamos poseídos por uno o por los dos polos de un sistema negativo, sino de qué forma estamos fallando para acceder de la manera adecuada a los potenciales de energía masculina disponibles para nosotros. Si estamos accediendo al guerrero de la manera apropiada, seremos enérgicos, decididos, valientes, resistentes, perseverantes y leales a algo más grande que está más allá de nuestra ganancia personal. Al mismo tiempo, necesitamos reverdecer al guerrero con la energía de otras formas masculinas maduras: el rey, el mago y el amante. Estamos accediendo al guerrero de la manera adecuada. Al mismo tiempo que somos indiferentes, podemos ser tiernos, compasivos, atentos y generadores. Cuidaremos de nosotros y de los demás. Lucharemos con la finalidad de convertir el mundo en un lugar mejor y más satisfactorio para todos y todo. Esta otra forma de luchar se aplicará en la creación de lo nuevo, lo justo y lo libre. Queridas mujeres, ¿qué les ha parecido este capítulo que habla acerca del guerrero? Me parece que es fundamental para nuestra conciencia.
¿Cuántas veces conocemos a hombres que nos parecen muy valientes, muy fuertes, pero que nos dan las famosas banderas rojas cuando se les pasa la mano de prepotentes, iracundos? Y ahí podemos reflexionar que el guerrero está en su polo negativo. O al contrario, que parecen muy dóciles, muy taimados y que cuando estallan aparece una cara que no es nada dócil ni taimada. Ahí podemos ver que está el sádico y el masoquista, o el masoquista y el sádico. Siempre están juntos. También qué importante este capítulo para darnos cuenta cuando un hombre persigue sus sueños y lo importante que es para ese hombre ir hacia allá. Qué importante es respetar esta, entre comillas, indiferencia emocional de la que nos hablan los autores. Las mujeres que podemos ser muy sensibles y muy inclinadas hacia el universo emocional, podemos leer que un hombre que va tras su sueño y que no es tan emocional como nosotras nos está ignorando o es indiferente. Pero es interesante reflexionar que esa no es una indiferencia sádica. Es quizá que ese hombre se da cuenta que el proyecto que ocupa su vida le es sumamente importante y que la parte personal, familiar, de pareja, pues es una parte complementaria. Eso no significa que no nos ame con todo su corazón. Estoy muy emocionada de que continuemos, queridas escuchas, hacia el capítulo del mago. Creo que va a ser maravilloso. Y también hacia el amante. Me llama mucho la atención qué nos va a contar ese capítulo. Por lo pronto, las abrazo con el corazón. Deseo que estén disfrutando este maravilloso libro escrito por Robert Moore y Douglas Gillette, Rey Guerrero, Mago Amante, redescubriendo los arquetipos del masculino maduro. Hasta pronto.